Perdonen ustedes. Bueno, ya llenaron el silo de nueva cuenta y entonces levantaron el silo viejo para poder empezar a limpiar. Y yo empecé a ver uno de los problemas importantes que yo le he comentado a Víctor, que pues era un problema, ¿no? La costra que se forma entre el plástico y ahora sí que es, digamos, la costra de nuestro silo, finalmente esta revoltura que tiene componentes de humedad, acidificación, melaza, etcétera, y que se queda guardada dentro de una estructura a fermentar de alguna forma, por decirlo así. Esta costra que está pegada exactamente en el plástico que recubre al silo, pues también es el lodán. Y entonces ahí en esa parte, en la de arriba, tienen oxígeno más o menos, tienen temperatura estable, tienen carbohidratos, o sea que tienen sustrato, tienen temperatura, tienen CO2 y pues son obviamente planta forrajera, pues evidentemente en ese lugar. ¿Sí? Quizá en la parte interna no tanto por la acidificación y muchos de nuestros componentes tóxicos, ¿sí? Hablamos principalmente de estos, eh, um, eh, en la zona central, los hongos son resistentes a muchas cosas y a los ácidos tienden en cierto grado a ser más inestables cuando tenemos acidificación, lo que genera que en ese centro de ese silo, pues evidentemente no se forme una gran microbiota, ¿no? A lo mejor bacterias alguna que otra que sobreviva, pero microbiota no, pero en la zona superficial sí. Y entonces de repente, pues es que es mucha la costra, sí, pero pues entonces no se la des. Dice, es que ya se nos está acabando el silo y pues le vamos a dar la costra. El problema es que si tú le das la costra al animal, lo más seguro es que venga con micotoxinas. Y si hay micotoxinas, se lo das al bovino. Y si el bovino se lo come, va a excretar toxina. En el caso especial, obviamente el daño que le provoca al animal, estamos viendo la lesión tubular aguda, la hepatopatía, y la encefalopatía, dependiendo de cada caso. ¿Ok? Pero otra característica que tiene principalmente la aflatoxina B1 es que es una toxina que tiene la facultad de poder absorberse por vía intestinal, llegar en este caso al hígado. El hígado la fragmenta, la rompe y la biotransforma en otros tóxicos secundarios. Uno de ellos se llama aflatoxicol y el otro se llama aflatoxina M1. ¿Sí? Habla aflatoxina M de mamá 1, ¿sí? En este caso es una toxina que se excreta en la leche. La Unión Europea, desde hace mucho tiempo, tiene una tolerancia de 50 partes por billón. Prácticamente, casi no tiene. O sea, estamos hablando de que habrá trazas, pero no tiene. Mientras que en México no está regulada. Y por lo son tanto, sí, ellos sugieren que debe de estar dentro de la norma. ¿Sí? Pero si sale la M1, en este caso la aflatoxina M1 sale en la leche, ¿sí? Y se da, pues evidentemente es un tema, ¿sí? Entonces es importante mencionar que estas costras que tenemos principalmente de alimento, harinas comprometidas, harinas rancias y pan, es muy común que también en los cerdos se pueda dar galleta o desecho sí, pues de es que no sé cómo se llama las empresas de este tipo, sí, las que venden galletas Chokis, porque no son desechos de pastelería, son desechos de productos de venta como son las galletas, pues de galletería. Y que estas también se han encontrado, hemos hecho algún estudio por ahí alguna vez con galleta, y pues evidentemente todo lo que sobra de las galletas, empaques se rompe, que se regresan, se rompen, se cortan y se envasan o se ponen en unos botes, los cuales más adelante son vendidos y muchas veces se les venden a industrias de alimento para poder equilibrar la parte de carbohidratos. Evidentemente, estos tienen altas cantidades de toxina, que generalmente es más común encontrar este tipo de funciones en el caso de los cerdos. Los cerdos recoges con la mano el alimento, lo hueles y tiene sabor dulce, o tiene sabor a galleta, olor a galleta, ¿no? Pero con esta característica sabemos que también adquiere mucha humedad porque es higroscópica, lo que genera la implantación de microbiota y daños tóxicos como puede ser la causa de la necrosis tubular aguda. Yo les comenté lo que la norma oficial nos maneja, nos habla principalmente de hablar de 20 partes por millón o 200 partes por billón, que es la misma control.
Un dato muy importante para saberlo de relación, ¿sí? Es que nosotros hemos encontrado, inclusive en aquel estudio que le hice al CEA, ¿sí? Encontramos alrededor de 2.800 partes por millón de aflatoxina en el caso del alimento, lo que indica que estábamos por arriba, pero por arribísima, estamos hablando de las 20 partes por millón que nos maneja la norma oficial mexicana, ¿no? Entonces, evidentemente, estos animales se enferman, empiezan a tener una disminución del potencial de leche y por lo tanto llevan, en este caso, también funciones de pues, disminución de la leche, enfermedad, y de hecho, en ese tiempo hicimos este estudio porque las vacas se estaban, bueno, una vaca que inicialmente estaba muy enferma y murió. ¿Ok? Me pregunta por acá Fernando. Ajá. Sí, en este caso yo sé que es muy común dárselo, es más común dárselo en cerdo, menos común dárselo a otras especies, pero sería muy importante localizar que este desecho de galleta, porque es evidente, y ese es un caso muy común, muchachos, cuando ustedes les dicen, oye, te voy a vender la tonelada de galleta a 2 pesitos y te regalo una botella de brandy, pues van a decir, venga, ¿no? O sea, está bien barata y además me la traen hasta acá y todo el rollo. ¿Por qué? Porque la gente que la vende se quiere deshacer de ella porque ocupa espacio físico, ¿sí? Y además sabe que está contaminada cuando es muy barata. Lo mismo pasa con las pacas de avena, cuando pasa con la chicalada. Si viene también tan barata es porque pues no hay manera, o es robada, ¿sí? Y aunque fuera robada, no pueden darla tan barata. Entonces, sí, desechos de gelatina, o sea, tiene un montón, o sea, la industria alimenticia tiene tantos huecos y recovecos para poder generar toxicidad que es muy importante conocer nuestro nicho. Ahora, es importante, si ustedes llegan a un día a una granja y saben que el desecho de galleta puede tener toxina y está bien barata, casi se las regalan, y su jefe les dice, tienes que dársela, si quisiera ver que alguno de ustedes ya trabajando en una empresa les diga, no, yo no se lo voy a dar porque mis animales se me van a morir, ¿no? Y entonces los corren, ¿no? Casualmente pasa ese fenómeno. Entonces es bien difícil poder atender esta parte. Ojalá algún día puedan tomar una materia en CEU, al de oyentes o no sé qué se llama economía zootécnica con el doctor Carlos López Cuello, que habla precisamente de este tipo de patologías de la sociedad en cuestión a los compromisos de compra de alimentos. Y hay unas cosas que pues, vaya, bárbaro el fenómeno, no sabíamos, hasta que trabajamos directamente en la granja, nos damos cuenta de este fenómeno, ¿no? De los desechos que nos venden, la forma que la venden, luego si llega alimento robado, ¿no? Alimento robado así regalado prácticamente, el bulto de 500 pesos lo están dando incluso a lo mejor en 150, 180 pesos. Y dices, bueno, este se ve bien, huele bien, no se ve lastimado, no se ve húmedo, no se ve apelmazado, este es robado. Y entonces dices, ¿lo compro o no? Por ética, no. Pero si su jefe dice, es barato, cómpralo, ¿no? Entonces comenzamos con un fenómeno social importante, ¿vale? Pero bueno, avancemos, ¿sí? Y obviamente cambiamos al siguiente rubro, que sería la parte de hablar de oxalatos, intoxicaciones por plantas. En este caso es muy común tenerlas. Hablamos de ya lantana cámara como uno, hablamos de bueno, pues evidentemente plantas, ticarias, etcétera, que se encuentran principalmente alrededor. Sí, una de las plantas muy comunes que podemos llegar a encontrar como parte de estas intoxicaciones en plantas y que provocan necrosis tubular, sí, podemos hablar del cornezuelo de centeno. El cornezuelo de centeno, hablamos de clavíceps y hablamos de clavíceps purpúrea. Sabemos que la clavíceps purpúrea es una planta perenne, sí, se le llama o tiene el nombre de caballa porque la forma del crecimiento en este caso, de este hongo que aparece en este caso en el centeno, en la planta, ¿sí? La forma visual parece la cara de un caballito de mar. Entonces le han puesto el nombre de caballa. Esta es una planta que es perenne y se encuentra principalmente en los lugares de los corrales. Inicialmente se encuentra alrededor de los corrales y los animales por su palatabilidad lo consumen. Una característica es que este hongo tiene una toxina y la toxina se llama, en este caso, ergotamina.
En el caso de la ergotamina, característica principal que por característica es un oxitóxico y porque tiene características de formar una contracción sostenida de los vasos sanguíneos y el fenómeno como característica es provocar una hipoxia sistémica. Dentro de las más importantes que empezamos a tener, pues ese es el caso del riñón. Obviamente baja la volemia y hablamos de la necrosis tubular aguda como una consecuencia de intoxicación por planta por ergotamina, sí, proveniente del cornezuelo de centeno, en ese caso el clavíceps purpurea, ¿no? Que sería la parte del hongo. Entonces, pues ya tenemos un poquito de estos oxalatos, sí, esa es una de las que ya hemos platicado alguna vez, y hablamos de intoxicaciones con metales pesados, y una vez más regresamos al fenómeno de quién trajo los metales pesados. Pues principalmente hablamos de los pozos. Es muy importante cuando ustedes vayan a las granjas, sí, no todas ellas tienen la facultad para poder llegar a tener de modo directo, sí, en este caso tener la compra, sí, de pipas de agua, y esas pipas de agua que abastezcan a sus animales. Eso es lo menos común. Lo menos común es eso. Lo más común en general es, en este caso, el que nosotros podamos llegar a tener que el agua que viene que se le da a los animales de forma directa es agua de pozo, ¿sí? Y en ese agua de pozo, pues dependerá de dónde se encuentre, en qué área del país se encuentre, para empezar a sospechar que tenemos, ¿sí?, diferentes tipos de necrosis tubular, ¿sí? Y que esa necrosis tubular será importante para nosotros, dentro de las cuales más importante tenemos plomo y arsénico. Por ahí puede venir un poco de mercurio, pero generalmente no es tan común, pero sí arsénico y plomo es muy común hacerlo. Ahora, el problema es que cuando nosotros estamos viendo que tenemos un proceso de toxicidad por agua, pues evidentemente nosotros estamos viendo el desencadenamiento de un proceso tóxico a largo plazo. Cuando nosotros llegamos o nos llaman para revisión de animales, pues si llegamos a la planta de observación o a la granja de observación, pues vemos que los animales a la necropsia sí presentan necrosis tubular. Ahorita vamos a ver más adelante unas fotografías donde nos hablan de este fenómeno. En este caso les platicaré un poco de lo que sería en una de las visitas que hice a Tijuana, que también igual mismo caso, ¿no? O sea, los animales parecía que todo bien, alimento, hice análisis de alimento, análisis de sangre, análisis, y parecer que no había ninguna contaminación. Sospechaban ellos de una patología tóxica, pero no encontraban el fenómeno, hasta que finalmente sí dije, ok, necesito ir al lugar para poder entender un poco de la patología, y fue sencillísimo. Llegué y dije, ¿y esas cosas que están ahí qué son? Ah, pues las bombas de filtrado, doctor. Ah, muy bien, entonces ustedes tienen agua de pozo. Sí, 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 tenemos agua de pozo. Perfecto, muy bien. Ok, entonces seguí avanzando y dije, está raro, las filtradas de agua están como arrumbadas afuera, polvorientas, no le dan mantenimiento. Oiga, y esas bombas, pues evidentemente no funcionan, ¿verdad? Y me dice, no, doc, no funcionan, están ahí nada más porque el gasto es muy alto para mantenerlas y que filtre el agua. Entonces los animales que viven en agua en este lugar son animales que están tomando agua de pozo sin filtro, evidentemente. Sí, claro que sí. Ya le hicieron análisis de agua. Dice, alguna vez le hicimos análisis de agua y todo salió muy bien, nada más tenía sales, ¿no? Un poco de sodio, fósforo, sí, en este caso calcio. Y obviamente sería algo importante, ¿no? Entonces dije, perfecto, vamos a revisarlas. Y cuando empezamos, le tomé una asada, me la llevo al laboratorio para hacerle un análisis de minerales. Pues evidentemente una de las más importantes que había plomo, y una característica que forma necrosis tubular aguda el plomo, sí, y una plombosis. Y cuando nosotros la revisamos y además hicimos una necropsia, el riñón estaba completamente pálido, cambió como 3 tonos hacia los blancos, un riñón completamente pálido, con puntillo rojo por encima, provocando la necrosis, ¿no? Entonces, hablamos de este tipo de patrones que nos pueden dar funciones, y podemos hablar, yo platiqué de 7, podemos hablar de más de 70, más de 80 diferentes, ¿no? Entonces, macroscópicamente, ¿qué es lo que vemos? Principalmente vemos una corteza que puede llegar a tener áreas más pálidas. Una cosa de poder encontrar una glomerulonefritis o una necrosis es el cambio de coloración. En el caso del riñón, sí, la inicial lesión renal cambia a pálido, o sea, cambiamos de un tejido de coloración normal, como se aprecia un poco en esta
en esta transparencia. Sí, si hablamos principalmente de esta zona, el color del riñón es por donde está el puntero. Ese es un color bastante normal. Puede llegar a ser ligeramente más pálido, pero no mucho. Cuando empezamos a encontrar blanquecina la zona de este lado con ligera granulación o con la presencia de rayitas muy continuamente, hablamos de inflamación o proceso degenerativo en el caso del riñón. Y más adelante, además, pierde consistencia el riñón pierde la capacidad. Uno de los animales que pues ya estábamos exactamente, creo que fue el primer día que nos tocó cuando hubiéramos de paseo en nuestras casas, ¿sí? Me tocó un caso clínico que pues evidentemente hubiera sido para ustedes, ya no lo vimos, tuvimos algo que se llamaba riñón pulposo. Si se acuerdan de la patología de riñón pulposo, sí, se ubicaba principalmente con la consecuencia de una, en ese caso, de una clostridiasis, sí que es importante. Entonces veíamos, pero en este caso sí el riñón era más oscuro, no cambió tanto la coloración, pero cambiaba hacia a un tejido renal mucho más blando, mucho más flácido, importante para nosotros. Cuando hablamos en este caso de estas necrosis, es evidente observar en este caso palidez, como se observa, una forma más globosa del tejido, o sea, un tejido renal mucho más, más gordito, en este léxico más imprudente, ¿sí? Un tejido más gordito, hablamos de una dilatación del propio tejido renal. Si los bordes son menos afilados, menos agudizados, se ve completamente dilatado el tejido renal. Mientras que en la fotografía de arriba y a la derecha encontramos un tejido renal que se encuentra con palidez, abierto, con puntillo, una pelvis renal normal, pero se encuentra una congestión muy abundante en la zona medular, lo que nos indica parte de este proceso. Nosotros no podemos escaparnos de ningún tipo de lesiones, principalmente hablamos de las aves, hablamos de ocratoxina A que genera lesiones. Las aves son demasiado susceptibles a ocratoxina A, ¿sí? Por Aspergillus ocraceus, ¿sí? Una característica es que los riñones se ven completamente evidentes. Fíjense cómo se encuentran adaptados y engrosados dentro de la misma cavidad, principalmente los lóbulos craneales que se encuentran aquí. Estos son los lóbulos craneales que observamos. Este es uno y este es otro. Cómo se ve evidente la redecilla de la separación septal del tejido renal. Evidentemente estos riñones se encuentran completamente ya en un proceso degenerativo. La coloración no es la normal, son ligeramente más oscurecidos, ¿sí? Y eso nos indica un poco de daño en el tejido renal. ¿Sí? Si hablamos de esta causa de necrosis medular de forma más aguda, ya como tal, pues evidentemente las causas como son la hipoperfusión mantenida durante 2 horas es importante. El proceso inflamatorio es importante porque generan daño. Si hablamos principalmente esta compresión a vasos sanguíneos, hablamos de infarto renal, hablamos de presencia de algún tipo de producto químico como son los desinflamatorios que causan este daño. Si hablamos de aumento de perfusión hacia el tejido renal, o sea, que no esté evacuando ese drenaje y tengamos una obstrucción urinaria, y evidentemente, pues no, habrá que no tenemos este drenaje y la orina se va a concentrar en estos túbulos, como puede ser la uretra, ¿sí? Vejiga, ureter, y con compresión hacia presión, digamos, ascendente a riñón, porque la evacuación no está siendo de manera eficiente. Y por último, la presentación de las famosas concreciones, ¿sí? O en este caso, cálculos en la pelvis renal, ¿sí? Que nos habla principalmente de este proceso tan importante para nosotros, que es la orientación. Recuerden que nosotros hablamos que existe un examen que también lo tenemos muy presente en la forma clínica, y le llamamos examen general de orina, el cual tiene como una característica la observación de la orina, además de las diferentes tipos de analitos que le puedan muestrear, también tiene la presencia de forma importante de pH, y con ello es muy relacionado el pH con la formación de cristales. Sí, en este caso, recuerden que la orina finalmente evacúa cristales, sí, a lo mejor cristales nanoscópicos que junto con el proceso, sí, vamos a generar la posibilidad de tener este tipo de cálculos. Más adelante hablaremos de ello ya en la parte de vejiga, hablaremos de la formación de ellos. Mientras tanto, sabemos de daño. Ahí estamos observando precisamente la presencia de los cálculos. Si nosotros en el cálculo, si los que tomaron clase conmigo, les enseño un corte además extra en el tejido renal, lo cortamos a la mitad y luego cortamos
un poquito para ver la pelvis renal, que exactamente donde está la pelvis es donde es muy común que lleguemos a encontrar los cálculos, sí, en este caso muy comunes de poderlos llevar a cabo. La necrosis renal va a suceder de forma directa, ya como tal, como proceso, un blanqueamiento del tejido con falta de perfusión y tenemos características, sí, de fusión alrededor del tejido renal. O sucede, puede ser de forma muy puntual, inclusive yo diría que el de acá también, además de ser la necrosis del tejido renal, ya tenemos un punto que alrededor se encuentra enrojecido. Estoy hablando y pasando a la consecuencia de un infarto renal. Ahí estamos viendo el cambio de coloración, zona de necrosis, ya aquí por la coloración ennegrecida de la necrosis medular, nos habla de un tejido renal ya necrótico, igual que de este lado. Empezamos con un proceso de enrojecimiento, terminamos en un proceso, sí, de degeneración y terminamos en un proceso de necrosis de forma directa en el tejido renal. Si pasamos por los eventos, primero se degenera, se palidece, empieza a haber la presencia de necrosis y finalmente el daño al tejido renal que tenemos. Sí, sí podemos llegar a encontrar, en este caso, sí, un poquito más de lesiones, sí, con cambios de palidez, etcétera, y como consecuencia, fíjense cómo acá arriba le falta un pedazo al tejido renal, sí, le falta un tejido, un pedacito, porque ese tejido renal ahí tuvo una consecuencia, sí, importante. Trastornos circulatorios. En trastornos circulatorios que empezamos a ver ahorita, ya platicamos de alguno de ellos. Hablamos generalmente de lo que sería, sí, la congestión. Hablamos principalmente de la falla cardíaca congestiva. Hablamos de la congestión hipostática. Importante, la falla cardíaca congestiva, sí, nos habla de un proceso de hipoxia. Y con esta hipoxia, si es sistémica, sí, podemos llegar a tener un proceso de disminución de aporte circulatorio hacia el riñón, ya platicamos de ello. Y la otra, si hablamos de una congestión hipostática post-mortem, sí podemos llegar a tener, se ve un caso de lesión, en este caso, de un riñón más enrojecido, como se ve en la parte de abajo, un riñón donde se ve más marcada la corteza que la médula, pero también falta conformación del tejido, es importante. Nosotros sabemos que hay una enfermedad que se llama enfermedad degenerativa renal por deposición, ¿sí? En este caso, son personas, sí, generalmente personas o animales que están acostados siempre en la cama porque no pueden levantarse por una patología de otra naturaleza. El peso completo del tejido abdominal sobre los riñones en esta forma en la que nosotros nos acostamos boca arriba en la cama y que nuestro cuerpo, principalmente hablamos de los intestinos, comprimen o presionan al tejido renal. Sí, es bien importante porque si ya hablamos que la falta de irrigación al tejido renal le procesa el paso de generar la necrosis tubular aguda, pues es evidente que un proceso de enfermedad con postración, en el caso de los animales, animales que estén de lado, ¿sí? Y que no se mueven, y en el caso de los pacientes humanos que están recostados sobre espalda de cúbito, en este caso posterior o de espalda, ¿sí? Que están acostados, la presión del cuerpo genera una hipoperfusión hacia el tejido renal y consecuentemente pues va a provocar congestión más adelante, degeneración y, ¿por qué no?, la zona de necrosis. Ahí se ve perfectamente algunos datos importantes y podemos observar, vemos un tejido renal congestionado, vemos un tejido tubular que incluso ya se alcanza a ver ligeramente ennegrecido, que nos puede estar indicando un poco de necrosis, y una zona, sí, importante que se ve por acá. Vean esta zona que se ve aquí, ¿sí? Empieza a tener un cambio de coloración hacia palidez, como si le faltara hipoperfusión. Incluso vean aquí, vienen unas las arterias arcuatas y tejido vascularizado, se suspende y empieza con un proceso de palidez. ¿Por qué no estar sospechando principalmente de que estamos, sí, en nuestra presencia de un tejido ya con un poquito más de dato? Y hablamos también que la congestión nos lleva a hemorragia y la hemorragia nos puede llegar, en este caso, a un fenómeno de infarto. Ahí estamos viendo la hemorragia, principalmente hablamos de una coagulación intravascular diseminada, hablamos de esta de forma que ya hablamos de la presencia de antígenos anticuerpo, hablamos de vasculitis, sí, hablamos de bacteremia, que hablamos del mismo caso, o finalmente no hablamos de un proceso traumático. Es muy común en este caso en los animales en cuadripestación que puedan llegar a tener principalmente caninos, donde estos animales han sido sometidos a un proceso de
de que los atropellan, traumático, o pues puede ser que inclusive lo lleguen a patear, ¿no? O sea, lo puedan patear a los humanos, característica de hazte para allá, perro, y que le peguen fuerte en el tejido renal, y pues evidentemente provocarán estos traumatismos, aumento de presión, hemorragia, y por qué no, si hay hemorragia y ruptura de vasos sanguíneos renales y se están escapando hacia la cápsula, en este caso renal, o hacia el peritoneo va a ser una bolsa que va a impedir la evacuación de esta sangre y por lo tanto lo va a presionar y empezamos a tener aumento de presión intrarrenal, lo que va a generar también ruptura de vasos sanguíneos y generación de hemorragias, ¿no? Ahí estamos viendo otro poco de los tejidos renales, ahí estamos viendo un poquito de hemorragia, petequias, sufusiones, sí, hablamos de problemas más adelante bacterianos, como puede ser el caso de salmonela, hablamos también de coli, hablamos, por ejemplo, de leptospira, que pueden llegar a generar zonas de necrosis con congestión, con hemorragia, etcétera, ¿ok? Ahí estamos viendo un poquito más de estos datos, igual de igual manera, si vamos, como tenemos un puntillo muy importante, petequias en el caso del tejido debajo y pálido, mientras que en la derecha y arriba tenemos un poquito de zonas más degenerativas que se ven ligeramente averdoides, que nos hablan de una lesión tubular mucho más consecuente. Si hablamos de infartos o causas de infarto, hablamos de la necrosis coagulativa de origen isquémico. Recuerden que esa es una característica, es una zona de lesión de necrosis coagulativa de origen isquémico, cuya característica es que está rodeado de tejido vascularizado. Característica muy común caso en el caso del riñón, ¿sí? En el caso del riñón del ave no es tan cuneiforme, pero en este caso, en el caso del riñón sí se encuentra formando una cuña, sí, y en este caso es una característica, siendo una cuña amplia en la zona de la corteza y en la médula se hace la forma de la punta. Ahorita vamos a ver unas fotografías. Básicamente la relación, vamos a ver que pues finalmente la necrosis coagulativa ya con lesión renal ya es altamente importante. Sin embargo, sabemos que podemos, dependiendo de las zonas, sí, o la cantidad de zonas, hablaríamos principalmente de algunas, pues, cuestiones de que el tejido renal se va a salvar o no. Hablamos generalmente de infarto agudo, sí, hablamos de zonas oscuras, sí, generalmente hablamos de un subagudo que está generalmente apalidecido y un crónico que nos hablamos de una formación de pálida blanquecida con cicatrización. Los infartos agudos de manera regular son rojos, los infartos crónicos generalmente son blancos y sabemos que hay una clasificación, ¿no? Infarto agudo, sí, en este caso renal y obviamente blanco, ¿no? O rojo, dependiendo de cada tipo de tejido. En el caso del riñón, por ser una irrigación término-terminal, estamos hablando de una lesión renal, evidentemente de un fenómeno llamado infarto renal agudo y es blanco. Una característica, sí, en su forma, por la forma es blanca, pero sin embargo todos los infartos rojos y blancos al inicio son rojos, debido a que acaba de pasar ese proceso de frene completo de la circulación. Como lo mencionaron en patología general, hablamos de una congestión pasiva local, ¿no? Que eso es importante de hablar, ¿sí? Dentro de las causas de infarto, creo que, claro, el último punto, de importante, no siempre tenemos la facultad de poder llevar a que el infarto lo estemos observando como un signo. Empezamos a ver disminución del potencial de salida de orina, empezamos a ver algún proceso. Lo que sí puede pasar es que nos duela el riñón. Y nos duele el riñón, una característica importante porque está aumentando el volumen. Sabemos que cuando aumenta el volumen hay degeneración o necrosis o hemorragia o algo. Está haciendo que el volumen, el lugar específico de donde se encuentra el riñón en la zona lumbar, ¿sí? Se encuentra amplificado. Esa amplificación y aumento de presión es la que genera el dolor. Un signo importante en nuestros animales es que lo tenemos que tener parado y le pasamos la mano, se sienten los riñones abultados y damos un pequeño golpe en la parte de arriba, lo que genera que esta compresión del riñón alrededor de su área genera dolor y evidentemente es un signo de que está presente un proceso inflamatorio o necrótico. Causas de infarto en general, ponemos solamente algunas, hay muchísimas. Principalmente hablamos de una endocarditis valvular trombótica, principalmente hablamos de que existe una salida. Decíamos que si nuestro origen de la lesión valvular era del lado derecho, la pagaba, en este caso, el pulmón. Pero si era del lado izquierdo, sería el propio cerebro, el riñón, el corazón mismo,
y evidentemente por de una trombosis mural izquierda, una vasculitis sistémica principalmente formada por las endotoxemias. Ya hablamos en este caso de la reacción de Schwarzman, principalmente. Hablamos de por insuficiencia renal, tenemos una hipercoagulabilidad. Principalmente hablamos, recuerden que en la insuficiencia renal podemos estar perdiendo componentes vasculares, proteínas, y evidentemente podemos llegar a tener las dos funciones, ¿no? Tanto aumento de volumen junto con la lesión, y la otra, pues, algunos tóxicos que pueden llegar a generar hipercoagulación, principalmente amiloidosis y otras más. Y finalmente tenemos la trombosis de la arteria mesentérica, provocada pues por los vermes de Strongylos vulgaris, que también le pueden provocar. ¿Alguien le puede dar el nombre de un parásito renal directo? Sé que es de perro, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Es de perro? Ajá, sí, es de perro. Es más, te doy un tip, es de perro playero. A ver, chiquitos, pues, búsquenle. Enfermedad parasitaria de perro. Dictiopima. Dictiofilm renal. Sí, básicamente, este es por el consumo principalmente de víscera de pescado, bueno, sí, víscera de pescado, muy comúnmente, que lo adaptan, y vive también en el caso del tejido renal. Menciónenme alguno de cerdo. Dictiofilm renal, así es, Fernando. Cerdo. ¿No era uno que se llama Macracantorrincus, no sé qué? ¿O ese ya es otro? No, otro. Aquí dice Stephanarus dentatus. Stephanurus dentatus y dentatus. Sí, ese no sé si lo vieron en clase. También, esto estoy hablando de los, bueno, podemos hablar también de microfilaria, ¿no? Pero estoy hablando de aquellos que se estacionan, en este caso, que su ciclo biológico pertenece a la estacionabilidad, principalmente en tejido renal. Hablamos de dictiofilm renal y hablamos de Stephanurus dentatus y dentatus. Lo que va a generar es una ocupación del tejido renal con daño, sin lugar a duda, en el mismo. Ahí estamos viendo los infartos agudos que les comentaba. Inicialmente todos son rojos y después se van haciendo y clarificando. En el caso del riñón son rojos y más adelante se ponen pálidos y evidentemente quedan como una cicatriz pálida. Vean un infarto agudo. Sí, ya se ve ligeramente clarificado. Aquí ya se ve mucho más clarificado, se ve ya una forma cuneiforme, y básicamente esta es una foto muy bonita. Es una foto muy bonita donde se ve la forma cuneiforme, la zona blanca de necrosis, la zona periférica de vasculopatía y pues evidente en su forma de cuña. En la zona más abierta hacia la zona cortical y la punta hacia la zona medular. Sí, a pesar de que no es una cuña, pero se entiende bien el proceso, también es una formación de forma directa. Sí, vean cómo se ve el borde completamente enrojecido, el cuadro de necrosis en el borde y en la superficie, muy común. Vean ¿Qué será ese? ¿Blanco, rojo, agudo, subagudo? ¿Subagudo? Agudo. Vean. Se ve la zona de necrosis. Toda esta zona. Okay. Ahí estamos viendo un poquito de lesión. ¿De qué riñón estamos hablando? ¿De qué especie? Es un gato, ¿no? Y esta, por ejemplo, vean inclusive la forma de la lesión del infarto, ¿sí? Vean perfectamente la zona hacia la cuña, la parte de afuera y periférica de esta lesión, muy bonita, ¿no? Ahora, finalmente, estamos hablando de esta zona de necrosis que se va a cicatrizar, y la cicatrización comprime y generamos, pues evidentemente, el trastorno posterior a él. Dentro de las salas de necrosis coagulativa hablamos principalmente que puede ser lo más común. Si es que hablamos de SID, hablamos de bacteremia, pues son neutrófilos, y los neutrófilos van a llegar a deshacer el tejido renal. Punto. En el caso de tener cronicidad por inflamación
inflamación y por necrosis, hablamos principalmente de leptospira, hablamos de algunos virus, sí, que pueden estar ocupando, y si hablamos de eosinofilia, pues en el caso principalmente de los tejidos renales provocados por presencia parasitaria de forma directa, ¿no? Bien. Hablemos de trastornos inflamatorios, para lo cual ya hablamos de algunas. De hecho, la idea es yo les voy a termino de calificar y subirles la información de sus exámenes también el día de hoy. Y les subo también si ya hay alguna aclaración, principalmente en lo que subieron de su información, para que todo el mundo lo tenga disponible y lo pueda tener como parte de. Hablamos de las glomerulonefritis, sí, ya hablamos en este caso de la membranosa, sí, hablamos de algunas de ellas, y nefritis hablaremos de la supurativa embólica, pielonefritis y obviamente las no supurativas, ¿no? Hablamos de la enfermedad glomerular, generalmente ocurre principalmente, obviamente, en lo que sería la cápsula de Bowman. Inicialmente, sí, hablamos de la principal manifestación de la enfermedad glomerular es la proteinuria, por lo tanto entramos directamente al síndrome nefrótico, que ya hablamos de ello, y obviamente hablamos de estas características principales de lesión. ¿Sí? De ahí caemos en nosotros en lo que sería la glomerulonefritis como una reacción inmunológica, formación de complejos inmunológicos. Hablamos de ya algunas enfermedades que pueden llegar a causarlo. Sí, hablamos principalmente de algunas enfermedades como puede ser incluso leptospira, que más adelante lo vamos a ver, y reacción contra la membrana basal y provocándole lesión. En el caso de la glomerulonefritis proliferativa, principalmente hablamos de este aumento en lo que sería la celularidad, sí, principalmente hablamos de que se llega a encontrar un tejido donde estamos teniendo mayor cantidad de células glomerulares, lo que genera pues evidentemente una lesión al mesangio, y que tenemos proteinuria, hematuria, insuficiencia renal y obviamente síndrome nefrótico, ¿no? Que podemos llegar a hablar de ellos, ¿no? Denme un segundito, déjenme arreglar esta transparencia que está rara. Un segundito, un segundito. Listo. Si vemos aquí, por ejemplo, encontramos en este caso la parte de encontrarnos como la glomerulitis, ¿cómo se ve? Pues evidentemente hablamos de una generalización de ver un tejido más, de color más clarito, podríamos encontrar congestión, hemorragia y edema del glomérulo, pero básicamente no encontramos ningún dato como evidente más que la palidez, siendo en examen bioquímico, en examen de orina, sí, y obviamente un examen de la necropsia para ver en este caso la cantidad de tejido dañado, principalmente en este tipo de patrones, ¿no? Si encontramos nosotros por acá el caso del tejido bovino, misma característica, misma función, y evidentemente es importante de mencionar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el caso del glomérulo, estamos encontrando en ese caso lo que serían el epitelio fenestrado, estamos hablando de las células mesangiales, principalmente hablamos de los podocitos, finalmente son estas que son como características de las células del mesangio, y las células, en este caso, de los podocitos, que principalmente van a hacer posible que estos esfínteres se puedan o no mover o cerrar, ¿no? Entonces estamos viendo, fíjense cómo es un corte en donde tenemos principalmente estas características, ¿sí? De llegar a tener este tipo de fenómeno. Encontramos, ¿sí? El epitelio parietal, que son todas las amarillas, luego las células interiorizadas, que son las fenestras o los capilares vasculares, la célula mesangial en la parte central, y evidentemente, ¿sí? Nosotros la parte del epitelio ya como tal, ¿sí? Hablamos principalmente de el epitelio que tiene el tejido, y evidentemente pues los podocitos, que serían estas células como blanquecinas que nos ayudan a cerrar el tejido. Vean, si hacemos una observación de forma directa del glomérulo, observamos un tejido, sí, que se ve principalmente el tejido glomerular, y se ve un acercamiento principalmente ya al interior de a una célula podal. La célula podal tiene la característica de poder hacer que, en ese caso, hacer que se pueda formar o no, aperturar o no el poro, que tan grande se va a hacer,
evidentemente si hablamos de una estructura que es como les comentaba, y no les estaba tratando de mentir, que en este poro que se encuentra, sí, en esta forma, si la filtración sucede en estos agujeritos, tenemos el eritrocito por el paso vascular, la luz capilar, tenemos la lámina basal, la apertura, en este caso, de la estructura del tejido, le decía, el aro de básquetbol, y permite la salida de estos componentes, ¿no? Estos pericildios se encargan de fomentar la apertura o no de los podocitos como tal. Si hablamos de las glomerulitis membranosas, generalmente hablamos de esta, sí, hablamos de complejos inmunomediados, sí, que podemos llegar a ocuparlo. Hablamos de la inflamación glomerular como esclerosis o como lesión glomerular, que evidentemente causa daño, y el daño causa lesión, sí, son importantes porque no son reversibles. Hablamos de las glomerulitis membranosas, también ya las platicamos en este caso con anterioridad, y es el aumento del engrosamiento de la membrana basal, y evidentemente una mayor cantidad de células, lo que generan pues evidentemente proteinúria, hematuria, síndrome nefrótico, y obviamente la hipertensión progresa, necrosis, ¿no? Estamos viendo un cambio completamente de la conformación, de que el glomérulo es el culpable y finalmente termina por formar, en este caso, lesión. Bueno, claro, siempre y cuando exista una lesión previa, como puede ser en este caso el aumento de engrosamiento, principalmente provocado por complejos inmunológicos o como defensoría del cuerpo. Sí, ahí estamos viendo que igual hablamos de degeneración, sí, hablamos de petequias y hemorragias moderadas, sí, y vean por ejemplo, es muy común encontrar la lesión asociada a proceso inflamatorio, sí, hablamos de este caso, encontramos la presencia de una amiloidosis, sí, en este caso estamos teniendo complejos inmunológicos, sí, principalmente provocados por leptospira, sí, hablamos de amiloidosis que se ve en engrosamiento, tapando esos poros que habíamos platicado alguna vez, sí, el mesangio capilar con una mayor cantidad, aquí estamos encontrando una glomerulitis membranosa por mesangial, donde lo que estamos viendo es que las células de mesangio empiezan a tener algún tipo de complejo, ¿sí? Misma característica aquí. Vean igual, mismo dato. Sí, en este caso por fluorometría, sí, estamos encontrando también la presencia de estas irradiaciones importantes por complejos inmunes, algunas de ellas principalmente hablamos de lupus. Ahí estamos viendo en este caso las glomerulitis membranoproliferativa. Vemos como que no hay capilares, sino son como estructuras engrosadas en el tejido. Esta sí es más de forma patológica, completamente. ¿Sí? Por ejemplo, ven aquí el infiltrado linfoide periférico. Infiltrado linfoide periférico alrededor de un vaso sanguíneo, en el intersticio, células plasmáticas, básicamente la desaparición del espacio de Bowman, lo estamos encontrando. Y empezamos a tener central, es un engrosamiento principalmente de las células, sí, en este caso del mesangio capilar, lo que genera una glomerulitis inicialmente membranosa y ligeramente proliferativa, sí, se ve un poquito más en este ejemplo de acá, sí, deberían de verse la mayoría como las que estamos viendo de este lado en esta zona, y encontramos engrosamiento aumentada, y vean la membrana, estamos encontrando un aumento principalmente de proteína en el interior de la cápsula de Bowman, se ve muy parecido de este lado, ahí estamos viendo cómo es una de las más comunes encontradas. Si ven el tejido mesangio capilar de manera normal, aquí engrosado con proteína, la cápsula de Bowman prácticamente desaparecida. ¿Sí? Mismo caso para acá, aquí básicamente encontramos ya la presencia de proteína disuelta en el tejido con comportamiento pues completamente anómalo. ¿Okay? Igual, mismo caso por lupus, estamos encontrando una característica que podemos revisar por ahí. Ajá. Y obviamente caemos en la siguiente, que sería la enfermedad tubulointersticial, ya como de los diferentes tipos de nefritis que nos hablan del proceso inflamatorio. Principalmente hablamos de la nefritis no purulenta y evidentemente la purulenta, que vamos a ir hablando con un poquito más de detalle. Dentro de estas hablamos principalmente que en nuestra función, sí, hablamos generalmente de la etiología más común, encontramos de leptospira, sí, y evidentemente hablamos de otras que generan daño. En el caso del tejido renal hablamos de enfermedad de Pierce, brucela, hepatitis, sí, arteritis viral equina, distemper canino, sí, fiebre catarral maligna, que son unas de las que pueden provocar en este caso datos de función o lesión de forma directa al filtrado glomerular en la zona intersticial. Y evidentemente, pues generalmente pueden llegar a generar focos de lesión blanquecina y que finalmente pues van a ocupar una función orgánica en el tejido.
¿sí? Ahí estamos viendo parte de las espiroquetas ocupando, finalmente ahí se ve. Lo que ustedes están viendo en el fondo es el diurex. Se les pone una película como de plástico para la microscopía electrónica y lo que ustedes ven ahí son los poros del material. O sea, realmente el poro del diurex trae esa puntualidad, esos hoyitos por debajo y la espiroqueta, ¿sí? De leptospira por ahí importante, ¿no? A pesar de que conocemos que en este caso la leptospirosis como dato importante, sí, es una característica de encontrarnos principalmente comportadores sanos, que en este caso serían los roedores. Sabemos que también los roedores nos pueden dar esta característica de llegar a tener leptospirosis. Se comenta que inicialmente se puede traspasar a través de membranas celulares intactas. Realmente les puedo decir que si ustedes están manejando, ¿sí?, algún tipo de material sin guante y están manejando zonas de donde puede haber heces de animales, orina de animal, principalmente de roedores, lo más seguro es que a pesar de que se sienta intacta, puede penetrarlo. Generalmente una característica de lesión muy común. Sí, recuerden que la unión, en este caso, es una unión antígeno-anticuerpo y obviamente forma lesión renal. Evidentemente sabemos que si manejamos animales, y fíjense en la norma oficial mexicana, es una enfermedad importantísima, sí, que nos estamos encontrando porque es una enfermedad zoonótica. Y entonces, ¿de quién es la zoonosis? Pues de la vaca, del cerdo, del perro, ¿sí? Y evidentemente, si nosotros conocemos que son vacas, cerdos y perros y somos clínicos, pues evidentemente la exposición, en este caso, a la posibilidad de llegar a tener infección por leptospirosis es bastante alta, principalmente porque pues, nosotros como clínicos, los animales que llegan a la clínica se supone que no deberían de tener leptospirosis, principalmente porque pueden estar vacunados o no, ¿sí? Vacunados no hay ningún problema, no vacunados, pues evidentemente a menos que tenga contacto con la especie, pero en este caso es muy común que podemos llegar a tener contaminación por zoonosis a los humanos. En el caso de la infección que nosotros podemos llegar a tener de forma importante, tenemos pues ahora sí que una buena dosis de diferentes tipos de patogenias, ¿no? Hablamos de leptospirosis, como son interrogans, que es muy común, una de ellas. Hablamos principalmente de las que podemos encontrar como canícola, ¿sí? Icterohemorragia, pomona, que son de las más comunes, ¿sí? Por ahí tenemos por ahí Tarasobi, que también es importante, ¿sí? Y que básicamente nos hablan de las diferentes serovariedades o serovares que podemos llegar a tener, ¿sí? Inicialmente en los diferentes grupos, ¿no? Siendo los serotipos importantes, principalmente de detalle, ¿sí? Hablamos de cerdo pomona, hablamos de Bratislava, hablamos de Harchi, que es en la de la oveja, icterohemorragia, en el caso que es la más común, que también le pasa a los perros, principalmente hablamos de ellos, y canícola, que son de las más comunes, sí, principalmente, y obviamente pues hablamos de marsupias y otros murciélagos. Es muy común tenerla, en ese caso la leptospirosis. Sin embargo, a pesar de ser leptospira una enfermedad de moda común y que debería de estar organizada, sí, en este caso de tener una normatividad mucho más alta para ella, no existe. Y entonces hablamos que si nosotros, qué tan común es que nosotros podamos tener en la calle un perro leptospiroso a cual empezamos a acariciar con secreciones y que pudiéramos llegar a tener, sí, en este caso de contaminación, eso es muy alto, y que en los perros de la calle es muy comúnmente encontrarlo. Una de las características importantes de la lesión leptospirosa es la glomerulonefritis, y que en la mayoría de los animales que vienen inclusive de captura para poder estar en práctica, muchos de esos animales generan o tienen glomerulonefritis, ¿no? Es importante. Los periodos de incubación pueden ser variables, que pueden irse aproximadamente a 21 días, depende del caso, ¿sí? Y podemos encontrarlo principalmente en la sangre, podemos encontrarlo también, obviamente, en el líquido cerebroespinal, y la mayoría de ellos se encuentra principalmente en orina, una característica importante por en estos orináculos que existen en la Ciudad de México, que básicamente son las esquinas después de fiesta, y creo que ahí hay mucho cohete, porque seguramente hay mucho cohete en el, en el ambiente. Creo que hay una festividad importante hoy de Chacalandia, ¿no? Los chacalandios andan con este señor de verde, ay, ¿cómo se llama? A mí me recuerda el nombre del santo que están festejando hoy, el santo de los chacas.
San Judas. San ¿Y Judas. crees que le puede regresar tantito el de glomerulitis mucoproliferativa? Es que no alcanza a acabar de notar. Estamos ahí viendo una característica de... ¿Cuál era tú? ¿Era esta? La de muco... Déjale, doy para adelante y ahorita termino clase y me regreso, Mari, para que lo Sí, apuntemos. por fin. Pues si no se me va la línea. Pues sabemos que hoy que es una festividad grande para los Chacayorks, ¿sí? Y los que creen en esta parte, no hablo de ellos, sino hablo de las características. Seguramente va a haber fiesta. Y seguramente va a haber fiesta con alcohol, y es muy común que fiestas con alcohol donde no haya orináculos, donde no haya estos mingitorios, pues las esquinas, ¿no? Entonces son comunes las esquinas y en cada esquinita, cada arbolito, ¿no? Y hablamos de estas festividades, etcétera, y que de repente el aroma huele ya a amoníaco y evidentemente la contaminación bacteriana, y ahí empezamos a tener una contaminación común, ¿sí? Hablamos que nuestra principal contaminación entre humanos es, en este caso, en la orina, ¿sí? En este caso sería una característica importante. Hablamos de la concentración de anticuerpos, que generalmente nosotros en la vacunación deberíamos de tenerlo muy comúnmente funcionando, aunque los cultivos normalmente deben de ser, en este caso, de orina, ¿sí? Importante para nosotros, ¿sí? Y evidentemente, pues nos dan, en este caso, la sintomatología que en el humano preside. La presencia de la leptospira patógena generalmente se puede adaptar, en este caso, ¿sí? En este caso, por medio de la exposición, principalmente migran al endotelio intersticial y obviamente se van a las células tubulares, ¿no? Obviamente la patogenia renal, pues es la exposición que llegamos a tener, ¿sí? Oro nasal, piel, característica muy comúnmente que podemos llegar a tener, la penetración a través de la piel misma. Dicen que es intacta, pero generalmente puede ser de forma directa. La espiroqueta se va directamente a la zona vascular, en donde empezamos a tener básicamente el proceso de diseminación. Aquí no necesariamente en esta patogenia es, vamos a un centro linfoide, el centro linfoide reproduce. No, una vez que la bacteria se va al interior, empieza a tener adaptación principalmente, en este caso, a las células eritrocíticas, al tejido vascularizado, y finalmente el proceso sucede alrededor de ¿no? Y evidentemente lo que nos va a dar un fenómeno como tal es la presentación de la leptospiremia, que básicamente es el fenómeno donde ya se encuentra de forma directa en el interior del tejido, van a migrar al intersticio, a las células tubulares, y evidentemente van a llegar a la lesión, a la luz tubular, y dentro de esta luz tubular vamos a provocar el proceso efecto tóxico en la reacción, provocando degeneración y provocando necrosis, provocando un fenómeno continuo degenerativo con necrosis, con la presentación de forma clínica de una lesión no supurativa que genera el daño en el tejido renal. Entonces, nosotros desde la exposición, que son 21 días, se mete al sistema, se va al sistema vascular, se disemina a los tejidos como pueden ser sistema nervioso, que lo hablamos, líquido cerebroespinal, hígado, riñón, pulmón, ¿sí? Por eso es que inclusive tenemos la icterohemorragia, la pomona, la canícula, sí, que evidentemente causan daño al sistema nervioso. Leptospira es importante porque también causa vasculopatía, y leptospira también genera aborto. Entonces, más adelante hablaremos de aborto con leptospira, que también es muy importante en el lecho reproductor, ¿sí? Hablamos también de esta característica como un fenómeno en general, y hablamos de las lesiones por vasculitis, lesiones en hígado, lesiones en uveitis, en ojo, miositis, lesión en meningitis, y obviamente en reproductivo, abortos y mortinatos, importante. Lo que nos deja el cuadro de leptospira, pues es un daño sistémico, principalmente hablando de los sitios de unión de donde lo encontremos. Si hablamos de leptospira como un fenómeno importante, hablamos de la lesión en tejido renal, vemos un puntillo de hemorrágico ligeramente claro dependiendo del cada caso, donde empezamos a ver las zonas de necrosis que tiene el tejido, y evidentemente pues nos va a producir un poco de insuficiencia, sí, en este caso descompensada, ¿no? Lo que podemos llegar a encontrar. ¿Vale? Ok, nos vamos a quedar aquí, muchachos, y mañana continuamos con las intersticiales crónicas. Ok, ¿dudas hasta aquí? Yo tengo una duda. Cuando Dígame. estaban haciendo el cartel de leptospirosis, Ajá. había una imagen de un histopatológico que mencionaba el hígado, Ujú. pero ¿cómo afectaba el hígado? Es que no la leí, la verdad. Pero entonces, dame otra vez la pregunta, por favor. La leptospirosis, ¿cómo afecta el hígado? Porque sí mencionaba riñón e hígado. Ok.
En el caso de la leptospirosis, ¿sí? Como tal, causa una lesión al tejido hepático, o sea, los hepatocitos. O sea, ¿te acuerdas que existe falla renal? La falla hepática se considera una falla hepática, o más bien una lesión de ictericia prerrenal, renal o posrenal. Digo, perdóname. Regreso. Es prehepática, hepática y poshepática. En el caso principalmente de las lesiones ictéricas, ¿sí? Uno de los daños principales es por hemólisis antes del hígado, por lesión hepática al tejido hepático, o sea, a los hepatocitos, o bien porque tenemos algún bloqueo, ¿sí? En la parte del el colédoco. Ajá, la formación de algunas, presencia de algunas concreciones como las piedras en el hígado. ¿Ok? En el caso de leptospira, lo que provoca es que genera hepatopatía, lesión directa al hepatocito. Sí, causa una hepatosis, lo que genera una degeneración y a lo mejor un proceso de necrosis en el tejido hepático, lo que genera que la bilirrubina indirecta sí, no se procese. Y por lo tanto, tenemos como consecuencia la pigmentación de la ictericia. Así es como causa daño en el caso del riñón. En el caso vascular encefálico, vamos a verlo más adelante cuando vemos nervioso, sí, causa una lesión vasculotrópica, lo que genera el fenómeno de inclusive generar sistema de un accidente cerebrovascular. En el caso del aborto, lo que genera es una vasculopatía en el interior de la placentación, lo que genera necrosis, desprendimiento y muerte del individuo como tal. Y además que puede transportarse, se puede migrar de madre a hijo. ¿Ok? Sí, gracias, Sí, Doc. sí, hecho. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, nada más que si le puede regresar a la de glomerulonefritis membranoproliferativa. Vamos para allá. Ok, si no tenemos duda, chicos, váyanse por un cafecito y nos vemos el día de mañana. Oigan, ya saben cómo que ayer hubo problemas para ingresar a la facultad. De hecho, no fui porque todo el mundo decía que había como un caos para poder ingresar, pero no sé si sepan algo de cómo van sus pláticas, cuestión de regreso a las clases, todo normal, ¿no? Creo. Se supone que sigue en pie a regresar el próximo lunes, pero que ayer cerraron la carretera, ¿no? Algo Algo de así unas pipas el escuché. día de ayer. Algo de unos pipas ayer, pero sí ayer fue como que nadie se acerca a la facultad, está todo lleno de gente. Ok, no importa. Pero sí, en cuestión de eso, sí, sí vamos a checarlo y de todas maneras creo que estamos pendientes para vernos el día lunes sin problema, ¿no? Por ahí. Sí, si no tienen dudas, muchachos, si no, y todo ese rollo, pueden ustedes ah, abandonar la sala. Muchas gracias. ¿Sería esta, Mari, o Gracias, esta? Doc. Creo Nos que también vemos. estaban viendo algo de lo del convenio de transportes, pero que según entre hoy y mañana hay respuesta. Que lo subieron, ¿verdad? Sí, así es. Creo que hay votaciones ahorita por si siguen en línea las clases o no. Oigan, vayan a ver eso, ¿no? Digo, es importante que opinen. Por lo menos estén presentes y saber qué están diciendo. Ahí me cuentan mañana, ¿no? Yo en la A mañana ver, vi que hasta ahorita había de que como 52% que querían en clases en línea y los demás ya queríamos regresar a presenciales. Y ya nos están funando a los de veterinaria que porque somos unos egoístas y no pensamos en los compañeros de la facultad. Bueno, los de Mm. contaduría no cuentan ni los de administración. Pues no, parece que van a sus la prácticas prepa. son, sus prácticas son diferentes, ¿no? En Sí, Excel. En la Digo, hojita. en algún futuro se piensa que algunas materias van a ser mm, en línea. ¿en línea? Ya se han aperturado algunas materias en línea, ¿eh? En CEU, según yo, se empezó con un programa de materias para universidad, para veterinaria en línea. Ejemplo, economía zootécnica. ¿Qué te dan en economía zootécnica donde tengas que hacer práctica? Excel. Genética. O sea, agarramos cosas para hacer genética. Pues no. O sea, podemos hacer aulas con conexión para que funcione, pero por ejemplo, genética es directo. No, ¿qué otra cosa será directa? En genética, La estadística. estadística.
estadística, genética, todas las de salud, que bueno, yo me pondría un poco loco porque todas las que son de salubridad y no sé qué, la de taller, pues deberían de suceder en taller, ¿no? O sea, sí existe un área y dice que la materia es teórico-práctica y creo que nunca hacen prácticas. No, o sea, hablamos de práctica, no de formar grupos y jugar a la exposición. No, o sea, hablamos de práctica directa con carne, o sea, si hay prácticas, esas sí deben de ser allá. Pero hay algunas materias que creo que no tienen esa característica. Entonces, por eso es que se optó porque algunas materias sí se puedan tomar en Ciudad Universitaria en línea, en la modalidad en línea. Y yo creo que con esta necesidad de abasto de salones, que por eso inclusive están construyendo un área ahí junto al CEA, que supone que lo que van a hacer es que todas las zootécnicas que tengan que ver con zootecnia, se va a dar clase ahí, para que desocupen aulas de los 400 y los 300. Entonces, yo creo que en algún puntito, algunas materias se van a dar para línea. Entonces, no estaría mal. Por ejemplo, este modelo de dar clase así, pues no tengo práctica. Bueno, claro, o sea, si tengo, me funciona más dar clase con ustedes porque los veo, no sé ni qué están haciendo, si me están pelando o no. No puedo presionar un poco porque pues los siento lejos. Pero, por ejemplo, algunas materias que no se requiere tanto tema, como lo mencionamos, como el caso de economía zootécnica, pues bien se puede dar en línea, ¿no? Y tomas tus apuntes, como si fuera una conferencia, etcétera, y desocupas un aula. Aquí lo que tiene que ser que la estabilidad de la red sea funcional para que todo el mundo pueda estar conectado tomando clases en línea, ¿no? Y no se caiga, ¿no? Porque pues de repente en la escuela sí se cae. Pero bueno, sería como datos a revisión, ¿vale? Entonces, vayan a checar, vean qué rollo, peleense por lo que les toca, cada generación pelea por lo suyo, pero no dejen que influyan los demás en una decisión que no les corresponde, ¿no? Y esperemos la votación, esperemos ver qué nos dice, porque ya vamos a estar bien apretados para prácticas, ya tenemos trabajo para el día viernes y luego el día miércoles, y entonces ya básicamente estamos en la recta final, más las clases que tenemos de este lado, ¿sí? Y ya, yo mañana acabo renal y caemos en el siguiente examen, y luego nos damos con nervioso, y el último que voy a dar, yo creo que va a ser un mega resumen de reproductor, lo más importante de todo, que son abortos, y terminamos semestre, ¿no? A ver qué tal nos va. Entonces, si no tenemos duda, chicos, aquí están las otras dos transparencias que me pidieron. El anterior, creo que el anterior la dejé mucho tiempo. Esta otra, vayan a votar, a ver qué rollo, y pues mientras tanto nos vemos mañana, miércoles.